ITLA, Historia Universal, profesor José Flete. Muy buenos días, nosotros somos el grupo D, conformado por Diosnel Tejeda, Marcelino, José Antonio, Francisco y su servidor Axel. Le vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. En esta nos dice que la Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa, que empezó el 28 de julio del 1914 y finalizó el 11 de noviembre del 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Los conceptos y fechas desde el 1870, la situación política entre las principales potencias europeas eran manifestadas. Francia y Alemania se hallaban enfrentados desde que, tras la guerra de Franco-Prusiana, Francia había perdido los territorios en Asia y Lorena, y la situación se había agravado con la cuestión colonial entre norte de África. Por otro lado, los intereses económicos habían presentado rivalidad entre la Reino Unido y Alemania, y Rusia y Australia. Competían por el territorio balcánicos. En este ambiente funcionaba un sistema de alianza entre los países europeos. Desde el 1887, Italia se ha unido en Alemania en el Imperio Austrohúngaro por triple alianza. Por su parte, Rusia y Francia y Reino Unido habían aliado su interés por el triple atente del 1907. El deseo de Austria urgía acabar en Siberia, poderoso foco en habitación eslava. La creencia rusa de que una guerra exterior le permitiera saborear sus problemas internos, acabar con los elementos revolucionarios y las amenazas económicas que representaban en Alemania. Para Francia e Inglaterra fueron causas remotas en la Primera Guerra Mundial. Pero la causa inmediata del estilo de la guerra fue el asesinato en junio de 1914 en Serabón del arquitecto Francisco Fernández, heredero de la corona australiana. El gobierno de Australia declaró la guerra a Siberia, cual fue apoyado por Rusia. El funcionamiento del mecanismo de la Triple Entente, firmado en el 1907 por Gran Bretaña y Francia y Rusia, motivó que el alemán declarara la guerra a Rusia y a Francia en agosto de 1914. La violencia de la neutralidad vegana por los alemanes, acabo de decir, la Gran Bretaña, que declaró la guerra. En noviembre de 1914, el Imperio Autónomo entró a la guerra y lo significó la apertura de destino frente al Cáucaso, Mesopotamia y el Siria. Italia y Bulgaria se unieron a la guerra de 1915 en Rumania y en el 1916 Estados Unidos y en el 1917. Entre las principales características de la Primera Guerra Mundial destacan: fue el primer conflicto armado que implicó el uso de armamento militar de alta tecnología y de alcance verdaderamente masivo. Enfrentó a dos grandes alianzas internacionales, la Triple Alianza y la Triple Entente. Entre los objetivos de ataque estaban tanto los civiles como los militares. Se desarrolló en varios frentes. Los más importantes fueron el Frente Occidental y el Frente Oriental. Se implementaron por primera vez en la historia de los gases tóxicos, tanques y aviones de guerra para el ataque. La defensa y el reconocimiento de espacio fueron aplicadas estrategias militares que responden a los modelos bélicos del siglo XIX, entre ellos las guerras de movimiento y la guerra trinchera. Se hizo el uso de propaganda destinada especialmente a lavar y moral de las tropas. Durante este conflicto también se desarrolló importantes cambios internos políticos y sociales entre los países que participan en la guerra. Por ejemplo, se llevó a cabo la Revolución Rusa, que puso el fin al zarismo y dio origen a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Seguimos con los logros de la Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto que ocasionó grandes cambios en el orden geopolítico mundial
y proporcionó el diseño de nuevas fronteras y formó de gobernador y además de la introducción de nuevas tecnologías e importantes cambios en el rol de la mujer. Hace 114 años el Imperio Austrogomo declaró la guerra a Serbia, un mes después del asesinato del héroe trono austrogodo Francisco Fernando. Europa era entonces un continente dominado por los imperios, con monarquías hereditarias, además de dejar más de 20 millones de fallecidos. El mayor conflicto bélico en la historia hasta ese entonces está la guerra que provocó cambios catastróficos de política e incluso en la ciencia y crean nuevas tecnologías de combate. Este conflicto global cambió la forma de hacer la guerra ante la terrible constitución de que las viejas estrategias de ofensiva que estaban basadas en el arrojo personal de un gran número de soldados no eran efectivas ante los nuevos adelantos tecnológicos. Cientos de miles de reclutas murieron, especialmente en la dura guerra trincheras del frente occidental. En inútiles cargos humanos de nada podían controlar en la artillería. Las mujeres adquirieron un rol importante. Un siglo atrás, millones de mujeres de todo el mundo llenaron un vacío que quedaron en la sociedad civil, luego que cerca de 70 millones de hombres tuvieron que entrar en la lucha de la Primera Guerra Mundial. Según el profesor y vicedirector del estudio de proporción del Departamento de Historia de la Universidad Record, Billing Device, el Reino Unido, Bosnia, Vaina, en todo Estados Unidos, Europa, India y África, las mujeres se volvieron jefas de familia y proporcionan sin precedentes. Y los personajes más destacados fueron Francisco José, emperador de Austria y rey de Hungría del 1830 al 1916. Guillermo, Kaiser de Alemania en el 1859 al 1941. Paul Ludwig del 1847 al 1834. Joseph Joffre del 1852 al 1931. Franz Lullier de Jorge del 1863 al 1945. Eric de Bonn del 1865 al 1937. Nicolás de Sar de Rusia del 1868 al 1918. Vittorio Emanuel Orlando del 1860 al 1952. Tomás Wyron de 1856 al 1924. Alfred de Boom del 1833 al 1913. Y aquí culmina. Gracias a todos por su atención.